Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a encontrar las figuras literarias en uno de los poemas más bonitos que tiene Rubén Darío, que se llama Yo soy aquel. Una tarea que me envió Juana Mendoza desde México para que la apoyara con la realización de las figuras literarias dentro de este poema. Así que lo vamos a analizar y vas a ver que te va a quedar súper claro. Es obvio que al inicio las figuras literarias pueden ser un poco intimidantes. Lo son para ustedes y créanme que lo fueron para mí al inicio. Pero a medida que analizaba más y más poemas se me iba haciendo cada vez más fácil. Así que mi consejo si quieres dominar las figuras literarias es que no te desesperes, comienza con las más sencillas y luego ve aplicando las figuras que has ido aprendiendo al análisis de diferentes poemas. Si antes de continuar quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita, me des un like y compartas mis videos con otras personas que estén estudiando español. Y también quiero recordarte que en mi canal hay transmisiones en vivo los lunes, los miércoles y los viernes de 5 a 6, donde yo aclaro de manera completamente gratis cualquier duda o consulta que tú tengas. Además, estoy impulsando un nuevo programa de membresías. ¿En qué consiste la membresía? Simplemente te tienes que ir al botón unirte y allí vas a pagar una mensualidad, si así lo deseas, de $2.49 al mes. Prácticamente es un monto simbólico y eso te va a dar derecho a tener una clase semanal vía Zoom conmigo, agendada en el horario en que ambos podamos. Actualmente los miembros de mi canal son las 13 personas que estás viendo en pantalla, a quienes les voy a dar un saludo muy cariñoso porque muchos de ellos simplemente se han unido a mi canal para apoyar este proyecto educativo. Y otros pues realmente lo han hecho porque necesitan apoyo en la realización de tareas. Entonces, antes de iniciar, quiero mandar saludos muy especiales a Ana Cruz, que nos saluda desde Managua, Nicaragua, a Luis Antonio López de la Cruz, que radica en México, a Alejandro Eck, le mando un beso hasta Colombia, Silvio Rodríguez de Nicaragua, Orlando Renner de los Estados Unidos, Elsa Martínez, originaria de Argentina, Pedro Suárez, que nos saluda desde Honduras, Juan Morales, que está ubicado en Guatemala, Onida Rojas, que está ubicado en Nicaragua, Oliver Morales, también ubicado en Nicaragua, María José Linares, que nos saluda desde México, Elena González, que nos saluda desde El Salvador, y María Guadalupe Barrios de México. Por cierto, esta es otra de las ventajas que vas a tener si te unes a mi programa de membresías, porque en todos mis videos yo te voy a enviar saludos muy especiales porque te convertirás en cierta forma en patrocinador de este proyecto educativo. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el tema del análisis de las figuras literarias en este poema tan impresionante de Rubén Darío llamado Yo soy aquel. Voy a preparar un segundo video donde vamos a analizar la métrica. En este video nos vamos a centrar directamente en las figuras literarias. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de encontrar las figuras literarias dentro de un poema es leer todo el poema, porque la lectura de ese poema te da una idea de cuál es el contenido que tiene el poema y ya puedes ir haciendo un primer encuentro con las figuras literarias que puedes identificar. Específicamente en este poema, aquí yo les puse las figuras literarias que identifiqué. Voy a explicarles una por una y luego vamos a leer el poema y vamos a ir identificando las figuras. Entonces, la primera figura que identifiqué es el epíteto. ¿Qué es el epíteto? El epíteto es cuando nosotros decimos una característica que es evidente, una característica de un sustantivo común que en realidad se puede leer como redundancia. Por ejemplo, nieve blanca. Si yo digo nieve blanca, ustedes pensarán, pero ¿qué nieve no es blanca? Efectivamente, pero el poeta lo que quiere es darle mayor belleza a ese poema y entonces dice nieve blanca. O, por ejemplo, si yo dijera el azabache negro, ¿no? Ustedes saben que el color azabache es el color similar al negro, ¿no? Por ejemplo, el azabache de mi pelo, ¿no? Entonces, si ustedes leyeran el azabache negro, ustedes dirían, pero es que hay un azabache que no sea negro. Pues no, pero el escritor, para darle mayor belleza a su poema, por eso lo dice de esa manera. O por ejemplo, si yo dijera el verde de la hoja,
¿no? O la hoja verde. Ustedes me dirían, pero es que hay una hoja que no sea verde, pues todas las hojas en cierto sentido son verdes. Bueno, sabemos que en algunos países donde hay otoño se pueden ver amarillas, pero en sentido general, hoja verde está como de más dar el calificativo. Pues bien, ese de más, que en realidad pareciera ser una redundancia, se convierte en figura literaria en el caso de la poesía. Ahora, hay otra figura que encontré en este poema que se llama reduplicación. La reduplicación es la repetición de las mismas palabras dentro de un mismo verso. Es importante que ustedes presten atención a esta distinción dentro del mismo verso, porque hay otra figura literaria que igual encontré en este poema que se llama anáfora. La anáfora es cuando repetimos la misma palabra en distintos versos. Entonces, eso es clave para diferenciar, por tanto, la reduplicación de la anáfora. La reduplicación es la repetición de palabras dentro del mismo verso, mientras que la anáfora es la repetición de palabras al inicio de diferentes versos. No se preocupen porque todo esto lo vamos a ver aplicado al poema Yo soy aquel de Rubén Darío. Pero sí, antes de iniciar, quería hacer esto como un breve repaso o resumen de las figuras literarias que yo identifiqué. Si quieres ahondar, te recuerdo que en mi canal tengo 5 tutoriales sobre las figuras literarias. Ahora, otra figura que encontré en este poema fue el polisíndeton. El polisíndeton es la repetición innecesaria de conjunciones. Por ejemplo, si el poema dijera, y mi alma, y mi mente, y mi tristeza, y mi alegría, ¿qué es lo que ustedes notan ahí diferente? Bueno, que hay una redundancia, hay una repetición de la conjunción y por cierto, es una repetición innecesaria, porque en español nosotros decimos y la alegría, coma, no, o no decimos y realmente la alegría, coma, la felicidad, coma, la tristeza y la esperanza. O sea, en nuestro idioma lo que nosotros hacemos es que separamos los elementos de una enumeración con comas y solo la última lleva la conjunción. No sé si ustedes lo recuerdan de mi tutorial sobre las conjunciones. Pues bien, el polisíndeton es el uso exagerado de conjunciones cuando no es necesario. Todo esto lo vamos a ver a través de ejemplos. Ahora tenemos la anadiplosis, que es cuando el final de un verso termina en una palabra y el siguiente verso comienza también con esa palabra. Eso se llama anadiplosis. Contrario a la epanadiplosis, que es cuando un verso inicia de determinada manera y el siguiente termina de la misma manera. O sea, la diferencia es que en la anadiplosis, la misma palabra que finaliza el verso es la palabra que comienza el siguiente. Y en la epanadiplosis, la misma palabra que inicia el verso es la que termina el siguiente verso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la hipérbole? La hipérbole es la exageración de un sentimiento o de una emoción. Por ejemplo, me duele tanto este amor que es como si muriera. Bueno, ahí también estaría construyendo una comparación, pero digamos, me duele tanto este amor que siento que moriré, por ejemplo. Eso sería una hipérbole, la exageración de un sentimiento, la exageración de una emoción, porque realmente por mucho que amemos a una persona, ¿nos moriremos de amor? No, claro que ustedes me dirían, hay personas que pues hacen cosas malas cuando se separan en una relación, sí, pero en sentido general, cuando nosotros estamos experimentando una ruptura, por ejemplo, casi sentimos que el dolor no nos cabe en el pecho, ¿no? Entonces, eso es una hipérbole. Siento tanto dolor que no me cabe en el pecho. O sea, es la exageración de un sentimiento. O siento tanta alegría que sería imposible que cupiera en todo el infinito. O sea, en realidad, por mucha alegría que tengamos, la alegría es finita. O sea, no hay alegría infinita, 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 sin límites. No, no hay. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hipérbole, o sea, la exageración de un sentimiento. Ahora, hay una figura que me gusta mucho en poesía que se llama hipérbaton. El hipérbaton es la descolocación de los elementos dentro de una oración. O sea, lo normal siempre en español es tener sujeto, verbo y predicado, pero los poetas, para darle mayor belleza a su poesía, descolocan los sentimientos y las palabras, ¿no? Por ejemplo,
Digamos que lo normal sería el alma me palpita cuando te ve. Por ejemplo, el alma me palpita cuando te ve. Cuando te ve, palpita el alma. Vean ustedes cómo yo estoy rompiendo el orden normal de la oración, que sería sujeto, verbo y predicado, y estoy mandando el sujeto al final del verso. Pues bien, esa descolocación de elementos, ese desorden, se conoce como hipérbato. Esto les va a quedar claro con los ejemplos, pero sí quería hacer como una especie de resumen para que cuando hagamos la lectura del poema vayamos identificando las figuras, y como son tantas, entonces por lo menos que les quedaran claras las que están presentes en este poema. Hay otra figura muy bonita que se llama aliteración. La aliteración es la repetición de los mismos sonidos dentro del mismo verso, ¿no? Es cuando, por ejemplo, encontramos la letra S muchas veces, o cuando encontramos palabras que suenan al oído, ¿no? Esa famosa cacofonía. Por ejemplo, loco, osco, esas palabras que suenan parecido y las encontramos dentro de un mismo verso. Entonces, eso se conoce como aliteración. Es la repetición de sonidos muy similares en diferentes palabras dentro del mismo verso. Otra figura literaria muy común en poesía, muy común sin duda, es la personificación. ¿Cuándo existe personificación? Cuando nosotros le atribuimos cualidades humanas a las cosas. Por ejemplo, yo usé algunas personificaciones al inicio. Si yo dijera, el corazón sonríe de alegría, ¿realmente el corazón puede sonreír de alegría? No. Quienes sonreímos somos las personas. Yo sonrío de alegría, tú sonríes de alegría, pero cuando yo digo el corazón sonríe de alegría, en realidad allí yo le estoy atribuyendo cualidades humanas al corazón, porque quien sonríe somos las personas. Pues bien, eso se conoce como personificar. Es, por cierto, muy común en las fábulas, donde nosotros nos encontramos historias donde los animales hablan, o donde un tenedor habla, un cuchillo, un plato. Entonces eso se conoce como personificar. O por ejemplo, si yo dijera, el corazón salió corriendo de la sala. Eso sería una personificación, porque el corazón no puede correr. Quienes corremos somos las personas. Entonces, esa figura literaria se conoce como personificación. Ahora, hay otra figura muy común que yo la mencioné al comienzo, que es la anáfora, que muchas veces se nos confunde con la reduplicación, pero que no es lo mismo, porque la anáfora es la repetición de las mismas palabras al inicio de varios versos, a diferencia de la reduplicación, que es dentro del mismo verso. Por ejemplo, si yo dijera, el corazón llora, el corazón ríe, el corazón aprende. ¿Qué es lo que ustedes notan en estos diferentes versos? Que todos inician con el corazón. Bueno, pues precisamente esa es la figura literaria que se conoce como anáfora. O por ejemplo, si yo dijera, la joven canta, la joven ríe, la joven baila. Allí también hay otra anáfora porque yo estoy repitiendo las mismas palabras al inicio de diferentes versos. ¿Ok? Otra figura literaria muy bonita y probablemente la que más le piden a los estudiantes en el colegio es la metáfora. La metáfora es una figura literaria donde sustituimos un término real por un imaginario. Y hay, por así decirlo, metáforas muy sencillas donde nosotros mencionamos el término real y el término imaginario y donde usamos nexos, y metáforas muy complejas donde para nosotros es difícil a veces entender lo que quiso decir el escritor. Por ejemplo, si yo dijera su boca de fresa, obviamente el término real es boca y fresa sería el término imaginario con el cual yo estoy comparando su boca de fresa. Además tengo un nexo que es el nexo de su boca de fresa. Entonces eso es una metáfora. Pero también si yo dijera la fresa de su cara, eso también sería una metáfora.
pero una metáfora mucho más hermosa y mucho más trabajada. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos tener en poesía metáforas muy sencillas, por ejemplo, su piel de nieve o su piel de seda o su cabello de oro. Si se fijan, son metáforas súper comunes, pero también podríamos tener metáforas sumamente complejas. Por ejemplo, si yo dijera el caballo que le cabalga en el pecho. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Fíjense que en esta metáfora, el caballo que le cabalga en el pecho, yo estoy diciendo que el corazón le está palpitando. Vean ustedes cómo yo aquí no menciono el término real, nunca menciono corazón, sino que directamente digo el caballo que cabalgaba en su pecho, ¿no? Entonces, esa es una metáfora mucho más compleja que las otras que les expliqué. Por eso a veces da un poquito de problema, pero es un tema de práctica. Ahora, otra figura literaria que es muy común y es facilita de identificar es la comparación. Porque en la comparación nosotros establecemos una comparación entre dos cosas que guardan relación de semejanza. Es una figura que a veces se confunde con la analogía, pero la diferencia con la analogía es que en la comparación nosotros siempre tenemos el nexo como o parece. Vean un ejemplo. Su cabello es tan negro como la noche oscura, ¿no? Su cabello es tan negro como la noche oscura. ¿Qué estoy diciendo? No estoy comparando el cabello con lo negro de la noche. O por ejemplo, si yo dijera, su risa es tan melodiosa como una canción o como la música, ¿ven? O sea, aquí estoy comparando la risa de una persona con una canción. Entonces, eso se llama comparación. También tenemos otra figura que es lo contrario al polisíndeton. Si el polisíndeton es la repetición innecesaria de muchas conjunciones, el síndeton es lo contrario, o sea, es cuando nosotros omitimos conjunciones que son necesarias. A ver, vean ustedes, el polisíndeton, y ríe, y canta, y llora. Vean ustedes el asíndeton, desmayarse, atreverse, estar furioso. ¿Ven ustedes la diferencia? Vean con el polisíndeton yo lo que hago es repetir conjunciones que realmente son innecesarias. O sea, yo podría haber separado las palabras con coma y haber dejado la conjunción en la última, en el último elemento de la enumeración. Pero para darle mayor belleza no lo hice así. Pero vean ustedes lo que pasa en este verso. Desmayarse, coma, atreverse, coma, estar furioso. Aquí yo realmente debía haber dicho desmayarse, atreverse y estar furioso. Pero para darle mayor belleza, el escritor suprimió una conjunción innecesaria. Pues bien, eso es el asíndeton, por tanto, lo contrario al polisíndeton. Ahora, también tenemos otra figura literaria que es muy interesante que se llama sinestesia. La sinestesia es una figura literaria que nosotros usamos cuando queremos generar sensaciones o sentimientos, queremos apelar a los sentidos del lector. Normalmente apelamos al sentido de la vista, al sentido del olfato, al sentido del tacto. Por ejemplo, si yo dijera, se siente tan suave como un algodón, ¿no? Ahí tenemos una comparación, pero también hay una sinestesia porque estoy apelando al sentido del tacto, ¿no? O por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, al oler las rosas me sentí transportada a ese paisaje. ¿Ven? Al oler las rosas me sentí transportada a ese paisaje. Yo estoy apelando al sentido del olfato del lector. Pues bien, a eso se le conoce como sinestesia. Puede ser también que apelemos al sentido de la vista. Por ejemplo, si yo dijera, el cielo estaba tachonado de estrellas, ¿no? ¿A qué sentido estoy apelando? Al sentido de la vista. O sea, estoy tratando que la persona se imagine el cielo lleno de estrellas, ¿no? Entonces, a eso se conoce como sinestesia.
Luego hay otra figura literaria que lo usaban mucho los modernistas, que se conoce como encabalgamiento. Me encanta el nombre porque yo siempre les digo a ustedes que traten de entender la lógica dentro de la figura literaria. Cuando decimos que hay encabalgamiento es porque el escritor cortó un verso y mandó la idea al siguiente verso. Digamos que este fuera el poema. Y ella cantaba armoniosa y triste, cuando la miré. Y ella cantaba, ahí termina el verso, y luego armoniosa y triste, por ejemplo, cuando la encontré. Vean ustedes cómo yo estoy rompiendo la unidad sintáctica y semántica dentro de ese verso. Yo debería haber dejado toda la información dentro del verso, pero para darle mayor belleza, lo que hace el escritor es separar ese verso, es como dividirlo en dos. Entonces deja una primera parte en el primer verso y la continuación de ese verso sigue en el siguiente. En otras palabras, este verso se encabalga o se monta sobre el siguiente. Y por eso me encanta el nombre, porque el nombre te lo dice todo. O sea, viene un verso que se encabalga o se monta sobre el siguiente. Esa es la figura del encabalgamiento. También tenemos la antítesis, que es cuando nosotros contraponemos dos ideas opuestas. Por ejemplo, la triste alegría. Ustedes me dirían, ¿cómo es eso? Si es alegría, no puede ser triste. Pues bien, esa figura que contrapone dos cosas totalmente opuestas es lo que se conoce como antítesis. O por ejemplo, si yo digo la bóveda hirviente. No, ustedes me dirán, bueno, pero si es una bóveda de muerto, no puede hervir, ¿no? Como si fuera fuego, estaría contrario. O si yo digo el fuego helado, es exactamente lo mismo. ¿Puede haber un fuego que sea helado? Realmente no. Si es fuego, pues obviamente tiene que ser caliente, ¿no? Pero el escritor, para darle mayor belleza a su poesía, entonces construye la antítesis. Y la última figura literaria que encontré en este poema, imagínense, 17 figuras literarias, un poema bastante interesante, es el paralelismo. El paralelismo ocurre cuando los dos versos que están pegados presentan la misma estructura sintáctica y semántica, o sea, presentan sujeto, verbo y predicado y se parecen mucho. O sea, la estructura es casi igual. Por ejemplo, si yo dijera, la niña ríe, el papá juega, o sea, ¿qué es lo que ustedes notan en estos dos versos? Es cierto que no son las mismas palabras, aquí no estamos hablando de reduplicación, no estamos hablando tampoco de anadiglosis, de panaglosis, pero lo que encontramos es que los dos versos presentan la misma estructura, un sujeto con un solo núcleo, un verbo y un predicado, ¿no? Entonces a eso se le conoce como paralelismo, igual lo vamos a ver dentro del poema súper claro. Entonces ahora que hicimos como un repaso de las principales figuras literarias, vamos a leer el poema. Pues intuyo que este video me va a quedar un poco largo, pero no importa, porque al final lo importante es que aprendamos entre todos. Ok, dice el poema: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo X y VIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Otro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva.
y tímida ante el mundo de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melancolía, no, de la melodía, hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, te adoro, y de ay y de suspiro. Y entonces era la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalinas, un renovar de gotas del pan griego y un desgranar de músicas latinas, con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente en el muslo viril patas de chivo y 2 cuernos de sátiro en la frente. Como la Galatea gongorina, me encantó la marquesa berleniana, y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. Todo ansia, todo ardor, sensación pura, y vigor natural y sin falsía, y sin comedia, y sin literatura. Si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo, quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura en el jugo del mar fue el dulce y tierno corazón mío henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas por gracia de Dios en mi conciencia, el bien supo elegir la mejor parte, y si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud el arte. Mi intelecto libré de pensar bajo, bañó el agua cristalina el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Es casi como si estuviéramos leyendo una canción, y es porque Rubén Darío tenía la característica de lograr esa perfección en el ritmo, en la rima, a la hora de escribir la poesía. Es casi una canción. O la selva sagrada o la profunda emanación del corazón divino, de la sagrada selva o la fecunda fuente cuya virtud vence al destino. Bosque ideal que lo real complica, ahí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela, mientras abajo el sátiro fornica, ebria de azul deslíe Filomela. Perla de ensueño y música amorosa, en la cúpula en flor del laurel verde, ipsipila, sutil liba en la rosa y la boca del fauno el pezón muerte. Allí va el dios en celos tras la hembra, y la caña de pan se alza del lodo. La eterna vida sus semillas siembra y brota la armonía del gran todo. El alma que entra allí débil desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda, así sueña, así vibra y así canta. Vida, luz y verdad, tal triple llama, produce la interior llama infinita, el arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita. Y la vida es misterio, la luz ciega, y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega, y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento hacer del alma pura mía una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora. Del crepúsculo azul que da la pauta que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor toda la flauta y aurora, hija del sol, toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento. La piedra de la onda fue a la onda
y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte, con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa. Entonces ahora es un poema, si se fijan, bastante largo, y debo decir que es un poema que tiene muchísimas figuras literarias. Entonces ahora las vamos a ir identificando una por una y yo voy a hacer una breve explicación para que les quede claro. Ok, vean ustedes aquí, la primera figura literaria que yo identifiqué fue el epíteto. ¿Dónde lo encontré? Donde Darío dice verso azul y canción profana. Porque aquí yo estoy como haciendo énfasis en determinadas características, o sea, estoy diciendo cómo es el verso es azul y la canción cómo es profana. Obviamente Darío se está refiriendo aquí a su obra Azul y Cantos de Vida y Esperanza y Prosas Profanas, si ustedes recuerdan esas obras que tenía Darío. Entonces, aquí él está usando el epíteto, pero también está usando una metáfora, porque cuando él dice verso azul, se refiere a su poemario Azul. También hay otra figura literaria que identifiqué donde él dice cisnes vagos. ¿Ok? Tenemos aquí un sustantivo común y decimos cómo es ese sustantivo común, es vago. En cierta forma, todo cisne podría decirse que es como un poco vago, ¿no? Porque ellos andan libres. Entonces, es como una característica que uno la siente como de más, ¿no? Como, ¿para qué lo dice Darío? Bueno, lo dice porque está construyendo un epíteto. Luego tenemos una reduplicación en este verso, el dueño de las tórtolas, el dueño. ¿Qué palabra está repitiendo Darío dos veces? El dueño de las tórtolas, el dueño, ¿no? Ustedes me dirían aquí, pero ¿por qué Darío repite la misma palabra? No puede ser que Darío no tuviera, obviamente, muchas otras palabras que mencionar. Es porque Darío estaba construyendo una reduplicación, que es la repetición de las mismas palabras dentro del mismo verso. Imagínense, era un hombre extraordinariamente culto. Ahora, leyendo aquí me doy cuenta que también aquí al ladito de esta reduplicación, ¿saben qué otra figura está? Un encabalgamiento. Esto pasa. La primera vez que uno lee un poema identifica X figuras literarias, pero siempre me pasa que cuando lo vuelvo a leer identifico más. Vean ustedes aquí otra figura literaria. Hay un encabalgamiento. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. ¿Cómo hubiera sido lo normal? El dueño de las tórtolas y luego en el siguiente verso él hubiera dicho el dueño de góndolas y liras en los lagos, ¿sí o no? Pero él lo que está haciendo es construir la figura del encabalgamiento, de forma tal que él encabalga el dueño, ¿no? Que queda al final del verso, con el siguiente verso, que es la continuación. Pues bien, eso se le conoce como encabalgamiento. Luego tenemos otra figura literaria que yo se las había mencionado, que era el polisíndeton, cuando él dice, y muy siglo X y 8 y muy antiguo. Hay una repetición innecesaria de la conjunción y, porque yo pude haber dicho, muy siglo X, 8, se va a usar comas, y muy antiguo, y listo. O sea, solo necesitaba una sola i para separar esa enumeración, porque en español eso dice la regla, ¿no? Que los elementos de una enumeración van separados por comas, y solo el último elemento lleva la conjunción. Pero aquí Darío está construyendo un polisíndeton, o sea, está repitiendo conjunciones de manera innecesaria. Esto se conoce como polisíndeton. También encontré una hipérbole, aquí donde dice, y una sed de ilusiones infinita. Yo les pregunto, ¿podrá haber una sed de ilusiones infinita? No, en realidad, por mucha sed que tengamos de cualquier cosa, ¿no? La sed de algo es finita. No es cierto que es infinito. Entonces, cuando él dice, y una sed de ilusiones infinita, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que él tenía un hambre de ilusiones tan grande que para él era como si fuera infinito. Pero realmente no hay ningún deseo que sea infinito. Todo es finito. Él está exagerando aquí un sentimiento, pues bien está construyendo una hipérbole. Luego encontré una reduplicación en este verso. Mi juventud fue juventud la mía. O sea, él está repitiendo la misma palabra, la palabra juventud, dentro del mismo verso. Luego encontré una anadiplosis, que recuerden ustedes que es que un verso termina en una palabra con la que inicia el siguiente verso. Vean aquí,
Sus rosas aún me dejan su fragancia. Una fragancia de melancolía. Entonces tenemos que el verso termina en fragancia y el siguiente verso también inicia en fragancia. Entonces eso se conoce como anadiblosis. Alguno de ustedes me puede decir, profe, pero es que termina en su fragancia y la siguiente en una fragancia. No tiene que ser idéntico, o sea, pero sí muy parecido. Vean ustedes, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía, ¿no? Entonces es la repetición de la misma palabra al inicio de un verso y comienzo del siguiente. Luego tenemos un hipérbato, aquí donde dice, potro sin freno se lanzó mi instinto. ¿Cómo sería lo normal? Mi instinto se lanzó, potro sin freno, o sea, tendríamos el sujeto, mi verbo y mi predicado, pero Darío hace una descolocación de los elementos para darle mayor belleza a su poema. Entonces él dice, potro sin freno se lanzó mi instinto, o sea, él altera el orden lógico dentro de la oración. Luego encontré una epanalepsis. La epanalepsis es cuando yo inicio un verso con determinadas palabras y el siguiente verso lo finalizo con las mismas palabras. Vean ustedes aquí, potro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno, o sea, hay un verso que inicia con potro sin freno y el siguiente verso finaliza con potro sin freno. Eso se conoce como epanalepsis. Luego tengo una personificación, aquí donde dice, iba embriagada y con puñal al cinto. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente, si mal no recuerdo, se está refiriendo a su juventud, correcto. Mi juventud montó potro sin freno, correcto. Iba embriagada y con puñal al cinto. ¿Quién iba embriagada y con puñal al cinto? La juventud. Pero ahora viene una duda. ¿Podrá la juventud montar un potro, embriagarse, ir con puñal? No, realmente no. O sea, la juventud es una etapa de la vida, pero no es una persona. Quienes montamos a caballo somos las personas. Quienes tomamos algo y nos embriagamos, por ejemplo, tomar un vino, somos las personas. Quienes podemos llevar un puñal somos las personas. Pero Darío está personificando, ¿no?, a su juventud, le está atribuyendo cualidades humanas a lo que no lo tiene. O sea, aquí está la personificación. Iba embriagada y con puñal al cinto. ¿Quién? La juventud, personificación. Luego encontré epítetos, varios epítetos. Estatua bella, carne viva, alma joven, ¿no? Vean ustedes cómo aquí él está mencionando adjetivos, características de los nombres comunes, ¿no? Estatua bella, carne viva, alma joven. Y hay una cosa interesante también, es como una redundancia porque la carne obviamente está viva, ¿no? Cuando él dice carne viva se refiere a la vida, ¿no? Y obviamente la carne está viva, es como allí una redundancia, me podrían decir ustedes, pero es que él está construyendo un epíteto. Eso es una figura literaria. Y luego vean ustedes cómo encontré dos figuras a la vez. Aquí donde dice sentimental, sensible, sensitiva. Sentimental, sensible, sensitiva. Fíjense que aquí hay dos figuras a la vez, porque Darío era un grande de la literatura y él lograba hacer eso, que en un solo verso hubiera varias figuras literarias. Magnífico, maravilloso. Vean ustedes cómo aquí está la figura de la síndeton. Él suprime la conjunción y. Sentimental, sensible, sensitiva. ¿Cómo sería lo correcto? Sentimental, sensible y sensitiva. O sea, mencionar la conjunción y. Pero evidentemente, él para darle mayor belleza a su poema, suprime la conjunción. Y también hay una aliteración, porque estas palabras tienen un sonido muy similar. Sentimental, sensible, sensitiva. ¿Qué ustedes notan al oído? Porque es que la poesía es algo muy sonoro. El inicio, las tres palabras inician con C. Sentimental, sensible, sensitiva. Pues bien, esa repetición de los mismos sonidos se conoce como aliteración. Luego tengo, y tímida ante el mundo de manera que encerrada en silencio no salía. ¿Quién y tímida ante el mundo de manera? Obviamente el alma joven, ¿no? Porque viene de la idea de arriba. Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Y tímida ante el mundo de manera que encerrada en silencio no salía. Entonces, les pregunto yo, ¿es el alma tímida? No. Tímidas somos las personas, pero aquí Darío
para darle mayor belleza a su poema, entonces hace uso de esa figura literaria de la personificación, le atribuye cualidades a algo que no lo tiene. Y luego tengo que encerrada en silencio no salía. Hay un hipérbato, hay una descolocación de elementos. Lo normal hubiera sido un alma joven, a ver, que encerrada en silencio no salía. Que encerrada en silencio no salía. Un alma joven que no salía en silencio. Hubiera sido lo correcto, el orden normal, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Pero aquí Darío, para darle mayor belleza a su poema, construye un hipérbato. Y luego aquí tengo un epíteto en dulce primavera, ¿no? Primavera y dulce, o sea, menciono el sustantivo común y luego la característica. Entonces miren, como me está quedando un poco largo el tutorial, vamos a hacer algo, lo vamos a cortar aquí y vamos a ver una segunda parte donde vamos a continuar con las figuras literarias, porque es que yo les decía que este poema es súper largo y tiene muchísimas figuras literarias. Entonces en una segunda parte vamos a seguir abordando las figuras literarias y voy a hacer también un breve repaso. Si te gustó este tutorial, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y dame un like para que yo pueda seguir creando contenido totalmente gratis. Bye bye.